Hola, bienvenidos a Charlas con Didasco. En el día de hoy estamos con Carlos Asensio. Voy a tener el placer de poder conversar hoy. Voy a hablarles brevemente quién es Carlos Asensio. Nació en Mallorca, aunque ha vivido también en Salamanca, León, Londres y actualmente en Madrid. Estudió Sociología y Ciencias Políticas en la universidad, pero la vida lo ha llevado por los caminos de la escritura, la literatura y el mundo editorial. A finales de 2018, uno de sus versos fue seleccionado para la campaña Versos al Paso del Ayuntamiento de Madrid, verso que pertenecía a su segundo poemario Arder o Quemar, buenísimo, que vería la luz meses después en la editorial Maclean y Parker y del que se siente muy orgulloso. A partir de entonces, la poesía de Carlos ha aparecido en revistas y publicaciones literarias como Oculta Lit, Mare Magnum, Segel, Tridae Magazine y Acceso a Didasco con nosotros, y ha sido reseñada en decenas de medios especializados. Además, ha visitado eventos y ferias literarias en Madrid, Sevilla, Almería y León. Como editor, en 2018 cofundó Circo de Extravios junto a su amiga Cecilia González Godino, y se trata de un proyecto editorial que tiene como objetivo publicar libros de poesía ilustrada sobre la base de conceptos sociológicos y por el cual fueron reconocidos en 2019 con el premio Young Talents de la Feria del Libro de Frankfurt. Actualmente trabaja en varios proyectos y a la vez colabora con medios digitales como El Asombrario o Mundo LGBT, donde escribe sobre activismo LGBT, feminismo y literatura. Editó el segundo volumen de Circo de Extravios dedicado a Judith Butler y sigue escribiendo poesía. Así es que sin más, en breve queremos comenzar esto y si quieres añadir algo más sobre ti, queremos empezar por saber cuáles son las pasiones de Carlos. Bueno, muchas gracias y estoy encantadísimo de estar aquí hablando contigo hoy, Paula. Y nada, bueno, creo que has hecho un resumen bastante completo de un poco a todo lo que me dedico. La verdad que, como habéis visto, hago cosas bastante variadas, todo rodeado del mundo de la literatura, del mundo de la cultura, que es donde más enfocado estoy, pero bueno, me inspira, respondiendo a tu pregunta, me inspira la verdad casi todo lo que ocurre a mi alrededor, en realidad. En el tema más de la literatura y la poesía, por ejemplo, me inspira muchísimo la actualidad y lo que ocurre alrededor, pero también sobre todo lo que crean los demás. O sea, el arte y cualquier arte, la literatura, la pintura, o sea, la cinematografía, o sea, cualquier tipo de arte, todo lo que crean el resto de personas, me parece ya una fuente inagotable para crear yo mismo también. Y por otro lado, bueno, la actualidad me influye sobre todo en la faceta más del tema del activismo y sobre todo del tema de, bueno, un poco de las reivindicaciones políticas, sociales, etcétera, enfocadas al feminismo, al activismo LGTB y demás, que en lo que estoy bastante metido también. Sí, creo que son momentos históricos muy particulares para Ujú. sacar, como tú dices, tela, ¿no? Inspiración Sí. para la creación. Te pregunto, eh, ¿cómo comienzas a incursionar en las letras? ¿Qué experiencias crean al poeta Carlos Asensio? Pues la verdad que yo he vivido siempre en una casa como muy rodeada de libros y de arte. Por ejemplo, mi madre pinta y dibuja, mi padre escribía también libros, poesía sobre todo. Entonces siempre he estado rodeado de libros. Entonces yo creo que he escrito desde que soy muy, muy pequeño, aunque no era muy consciente. A partir de la adolescencia, los 15 años, etcétera, sí que empecé como a escribir algo más parecido a la poesía y ya me fui dando cuenta un poco bueno, vas leyendo libros, vas un poco formándote también una especie de forma de escribir ya, un poco una identidad literaria, pero bueno, no hice mucho, o sea, no hice nada con ello, simplemente escribía y bueno, se quedó como un poco apartado, yo seguí estudiando, seguí con mi vida y ya fue bastante, un poco más mayor, ya con veintitantos años, que de repente recuperé todo eso que llevaba toda la vida escribiendo y dije, bueno, puedo hacer algo con todo esto, ¿no? O sea, no sé, no se me había pasado nunca por la cabeza la idea de publicar nada, de introducirme de ninguna forma en el mundo literario, simplemente había escrito cosas para mí. Y bueno, pues poco a poco también al viajar, conocer gente, sobre todo al venir aquí a Madrid, que también hay una vida cultural y literaria mucho más intensa, Mm. pues la verdad que empecé a ver un poco cómo funcionaba este mundo. También empecé a trabajar en el mundo editorial. Entonces, por unas cosas y por otras, pues ya sí que fui poco a poco introduciéndome más directamente en lo que es en el mundo de publicar tus escritos, de dar a conocer a la gente un poco lo que hacía.
pero en realidad ya te digo que es una cosa que yo creo que he hecho toda la vida, sobre todo desde la adolescencia. Y rescato es algo muy interesante porque con las personas que podemos hablar de que crean, algo muy interesante es que les empieza desde chiquitos, ¿no? Empieza en la casa, Mm, empieza ese amor al arte, esa apreciación al arte, sí, y también empieza desde el privilegio que tenemos de acceso al arte, a los libros, sobre todo, a sí. viajes, experiencias. Así es que rescato eso y te pregunto, en particular, ¿qué puedas acordarte? ¿Hubo un libro, hubo una pieza de arte, hubo un viaje que quizás te llevó a ese impulso de yo debo sacar mis letras más allá de ser para mí, sacarlas y compartirlas? Pues quizá más que un libro, fue como una suma de diferentes lecturas y sobre todo pasar de leer, yo toda la vida, como desde muy pequeño, leí muchísima literatura, pero sobre todo de gente pues muerta, o sea, literatura sobre todo clásica, de todo tipo, española, internacional, latinoamericana. Y de repente yo creo que se me abrió un mundo al descubrir también lo que era la poesía y la literatura de gente que está escribiendo en estos días, que tenía mi edad, que publicaba, que era reconocido. Entonces yo creo que eso también me abrió un poco los ojos en ese sentido. Luego cuando he llegado a Madrid y he conocido a gente y ya he unido también el tema de su obra y también con las personalidades de las diferentes escritores, diferentes artistas, eso también te abre un poco como la mente. Entonces, claro, llega un momento en que pierdes un poco ese miedo a que el resto de la gente evalúe lo que tú haces, porque también es una barrera difícil de traspasar, que es la de yo he estado escribiendo para mí tranquilamente en mi casa, lo han leído 4 amigos que, bueno, me han dicho que les gustaba, o mi familia, pero esto es otra cosa. Entonces, bueno, una vez dado el primer paso y al ver cierta respuesta positiva, eso anima para luego seguir, pero es verdad que es ese primer momento de primero, verte como capacitado para dar el paso y lo segundo, ya atreverte a ser evaluado, porque sobre todo con la poesía a mí me pasa una cosa que es el miedo a que la gente como desentrañe cosas de mi vida a través de lo que escribo, ¿no? Sí, nunca falta. Te pregunto, o sea, basado en esto, eh, ¿hay alguien que te inspire? ¿Hay situaciones particulares, personales, pues en eso en tu vida que te inspiren? ¿Y cómo defines entonces tu poesía, tu creación literaria? ¿Cómo la podrías describir en base a esto que hemos conversado? Pues hoy en día, y sobre todo hablando por hablar también un poco de Arder o Quemar, que es el último libro que he publicado, una cosa que me inspira mucho y que en ese libro también tiene mucho de ello es como te avanzaba antes el tema de las creaciones de los demás. Es decir, por ejemplo, ir a una exposición de arte, escuchar algo, una música determinada, no sé, todo tipo de creaciones artísticas del resto, esa retroalimentación que se produce entre diferentes disciplinas, eso siempre me ha inspirado muchísimo, sea lo que sea, o sea, desde ver una obra de teatro hasta lo que te digo, ver un cuadro determinado de un pintor cualquiera y no tiene que ser nada ni conocido ni clásico, puede ser una pintada en una pared en la calle, vamos, quiero decir. Entonces, eso me parece una fuerza como inspiradora muy potente. Y en concreto, pues eso, hablando de mi libro Ardero Quemar, uno de los ejes era ese, que es un poco todas esas cosas que quizá te ocurren en la vida y ves esas creaciones artísticas que te hacen sentir y que te hacen un poco arder, ¿no? Que te hacen como sentir como ese fuego por las cosas. Pues un poco va por ahí el tema. Es esa idea de inspirarte con las creaciones de otros y a veces incluso eso, una sensación como muy física de ese fuego que se genera cuando sientes ante las obras de los demás. Sí. Y pues saltando a tu poemario, que me encantó personalmente, tuve el Muchas placer gracias. de gustármelo y como te comentaba, para mí fue un recorrido, ¿no? Ujú, Y voy pues por partes, por Vulcano, resaltó lo efímero que es la alegría en uno de los versos, ujú. las memorias, el olvido, el despertar a la realidad y preguntarnos ahora qué, la esencia también que traemos de agua, de aire, de tierra, Sí. el sentir con intensidad. Y cuando nos enfrentamos a eso, pasamos luego a la segunda parte del poemario,
que es este incendio, esta transformación, esta metamorfosis, pero a la misma vez seguimos enfrentándonos a los miedos, seguimos a la espera de esa luz, de esa plenitud, de ese fuego. Nos vemos también ante fraudes, ante uno mismo y los demás, que nos vemos confrontados a eso, pero me quedo con eso, el vivir para contarlo, pero vivir con esa plenitud y con ese fuego. Entonces, me encantaría que nos hablaras más sobre este recorrido. O sea, me parece un recorrido genial. Creo que todo el mundo tiene que leérselo. Es de estas obras que uno se topa en la vida y uno puede reconocer algunas situaciones personales o algunas situaciones que has vivido con amigos dentro de ellas. Exacto, sí. La verdad que lo de recorrido lo define bastante bien, porque es, en verdad, bueno, todos los libros son un viaje, pero este es casi un viaje, casi sin metáfora, o sea, un viaje de verdad. El libro está sobre todo por eso dividido en dos partes, como has dicho, la primera que se llama Vulcano y la segunda que se llama Después del incendio. Y Vulcano en realidad, pues como tú bien has explicado, es... utiliza el libro todo el tiempo esta metáfora del fuego, diferenciando entre arder o quemar, que, bueno, yo hago esa diferencia como el arder como algo positivo, que es algo que te llena, que te hace como henchirte, y el quemar como algo que te ocurre hacia ti y que encima es negativo y que te produce una sensación mala. Entonces, bueno, juego con la idea del fuego un poco para, pues eso, un poco lo que has explicado, de este recorrido vital que puede ser aplicado tanto a puedes verlo desde el punto de vista de una relación amorosa, como desde cualquier situación complicada que has vivido en tu vida, en la que pasas por un periodo en la que algo aparece y eso te hace como llenarte de alegría, como venirte arriba, como sentir ese fuego del que hablaba, y cómo hay unas diferentes series de fases en la que esa cosa que ha venido y que te ha hecho tan feliz de repente ha desaparecido de forma abrupta y te ha dejado, pues eso, con los restos del incendio, con las cenizas y con todas esas cosas que procesar, ¿no? Entonces, bueno, hay poemas que hablan pues muy claramente sobre cada una de estas fases. Hay uno que habla sobre la aparición, que es como pues eso, esa persona o esa cosa que ocurre de repente y que aparece, que te trastoca la vida y que es como puramente como ese incendio. Y luego hay otro, por ejemplo, que llamé 8.0, con relación al mundo de los seísmos, como queriendo decir también de esas cosas que te pasan en la vida y de repente te sacuden y te dejan con un malestar que, como tú dices, la alegría y todo este tipo de sentimientos positivos a veces duran muy poco, pero también siempre como atesorando mucho lo que ha ocurrido. O sea, no hay arrepentimiento, no estamos hablando de ha ocurrido esto, ha durado poco o ha tenido estas consecuencias negativas y yo no desearía que no hubiera ocurrido, sino más bien vamos a quedarnos con lo bueno de lo que ha tenido todo este incendio y toda esta aparición, ¿no? Que de eso se trata la vida, ¿no? Es esa construcción Tal y cual, sí, sí. transformación continua. Exacto, yo Para creo que no por quedar. eso es un poco lo que has dicho, que la gente suele en algún momento del poemario verse representado, porque son cosas, sentimientos, formas de ver como lo que nos ocurre bueno, que nos ha pasado a todos, ¿no? En algún momento. Sí, no, definitivamente. Y deja esa huella, ¿no? Como bien dices y como culmina, no se lo voy a adelantar. Me parece que es una forma brillante, ¿no? Y es anteponer nuevamente al lector, quizás a veces en una posición incómoda, ¿no? Yo creo que hay muchos lectores cómodos que no les gusta que los antepongan ante una realidad que los haga cuestionar más allá. Sí, eso también es cierto, sí. También me ha ocurrido de gente que me ha escrito, recuerdo por lo menos 2 o 3 personas diciendo, me ha removido algo, como que me ha gustado mucho el libro, me ha impactado, me ha dejado una huella importante, pero a la vez, o sea, ahora no me preguntes porque necesito unos días para Para un poco para procesarlo. procesar lo que esto ha removido de cosas propias y de lo que me ha hecho a mí pensar bueno, pues de vivencias de mi propia vida, ¿sabes? Sí, definitivamente concuerdo. Creo que es una invitación a pensar de forma individual, de situaciones individuales de cada cual, pero definitivamente estructurado de una manera brillante, genial. Pues muchas gracias. Sí, a mí me gustó mucho y me encantó la analogía de quemar, arder y Sí, en es un base libro también. muy físico, la verdad. Tiene
tiene el elemento del fuego muy presente, pero luego, como habrás visto, también tiene muy presente el agua, el naufragio, los elementos naturales, el relámpago, el tornado, el huracán, bueno, un poco todo este tipo de catástrofes naturales y de accidentes como que te trastocan, en este caso la naturaleza, pero aplicado a la vida. Sí, que son situaciones que nos marcan la vida y son situaciones muchas veces cotidianas, así es que uno ya encuentra ese enlace ahí. Pero si no, buenísimo, invito a todos los lectores a que tienen que conseguir el libro y tienen que leerlo. Muchas gracias.